identifica. Este es el Centro del Ministerio para las Naciones, Reyes y Sacerdotes. Estamos en cabina, pues bendiciendo el nombre del Señor, dándole la gloria a nuestro Padre Celestial por esta hermosa mañana, porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque a pesar también de que si no tuviéramos salud, tenemos el privilegio de tener su gracia sobre nosotros, de tener sus misericordias cada mañana. Y aún si no tuviéramos vida, como dice Pablo, fuera del cuerpo pero con Cristo. Entonces, a pesar de todo y a pesar de las cosas que puedan ocurrir en su vida, a pesar de los problemas que usted está sintiendo, siempre estamos dispuestos y siempre estamos con nuestro corazón fundamentado en la creencia de que nuestro Señor Salvador está allí siempre al frente, cubriendo y peleando nuestras batallas. Por supuesto, estamos en cabina igualmente con nuestro apóstol Eduardo Pinto. Apóstol, buenos días a todos, bendiciones. Un abrazo para los que nos están sintonizando hoy. Le damos las gracias a nuestro Dios por cada una de las personas que nos han venido escuchando semanas tras semana todos estos días. Gracias por darnos su feedback allí a través de las páginas que tenemos en YouTube. Estamos también en Facebook y a los comentarios también que nos llegan a través de WhatsApp. Siempre estamos pendientes y abiertos a poder recibir sus comentarios. ¿Cómo no? Gracias por estar allí. Somos el Centro de Ministerio para las Naciones, Reyes y Sacerdotes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puerto Ordaz. Esto queda al sur de Venezuela, casi que frontera con Brasil. Damos gracias a nuestro Dios por cada uno de ustedes. Oye, a medida que hemos venido avanzando, Adrián, hemos visto que los temas se ponen como que bien interesantes en cuanto a tratar de darle la mejor respuesta, a tratar de darle un enfoque más pragmático a algunas situaciones que se pueden ver o se pueden ocurrir. Y entre las que estamos viendo es la posición de la iglesia en cuanto a la política, ¿no? La posición que se puede optar. Tema más caliente que eso no puede. Eso está allí, eso está en el tapete. Y bueno, algunas personas se van de la iglesia porque resulta que alguna iglesia en específico toma una posición política con respecto a una corriente política en el país, y algunas personas pues simplemente se van. Entonces, ese tema es bien interesante. Yo pienso que controversial en algunos aspectos, muy fácil de resolverlo en otros, pero tiene mucho que ver con madurez y estas cosas. Y ahora, hay que darle las perspectivas desde el punto de vista de la juventud y desde el punto de vista de los que estamos un poco ya más adultos, y de lo que la iglesia realmente significa. Yo creo que para poder hablar de política o que la iglesia asuma una posición política, la iglesia primero debe tener identidad de lo que realmente es en un lugar. De lo que enseña la Biblia. Si no se tiene identidad de lo que realmente es la iglesia, tenemos muy serios problemas, porque usted va a tratar de darle una solución a algo en donde usted no conoce la génesis del problema. Y tiene que tener un fundamento bien sólido de la Biblia para que usted, yo pienso que antes de usted elegir a un partido político, primero sepa bien qué dice la Biblia sobre cómo debería usted dirigir su vida. ¿Por qué? Porque a la final, el gobierno que esté de turno tiene la capacidad y en cierta forma tiene ese poder de influenciar sobre las normas que van a regir lo que es bueno y lo que es malo en ese país. Yo me encontré una vez una imagen de una amiga que colocó, ella colocó una imagen donde estaba un montón de cosas, un montón de personas, y ella se sentía identificada con una de las personas que decía, yo soy ese que no le importa nada de la política. Yo le digo a nuestros oyentes, es verdad, el tema de la política, y cuando hablo de política no estoy hablando de la política eclesiástica, es decir, de cómo se maneja la iglesia, hablo de la política desde el punto de vista gubernamental. De lo que ocurre en un país. Exacto.
usted como cristiano, usted tiene que estar al tanto de lo que está ocurriendo políticamente. No es que usted tiene que estar todos los días revisando todos los periódicos para ver, porque a veces no necesariamente, o sea, no necesariamente eso tiene que ser la razón de ser. Y usted no tiene que ser un experto en política, pero usted debería saber las cosas básicas de las creencias que tiene el candidato que usted está soportando, que usted está apoyando. ¿Por qué? Porque esas creencias y esos fundamentos van a determinar qué tipo de normativas van a ser establecidas en un país. Entonces, el tema de la política es una de las razones por la cual las personas se van de la iglesia. Nuestros hermanos se van de la iglesia porque el pastor, el ministerio o el líder o la persona que lo está dirigiendo usted en ese crecimiento espiritual toma una posición política que usted no puede compartir, que usted no puede llevar y que usted, por su conciencia cristiana de lo que usted ha recibido en la palabra, no puede aceptar. Entonces, como ustedes pueden ver acá, esto tiene una cantidad de colores, tiene una cantidad de texturas, porque a lo mejor la posición que está tomando el pastor, vamos a utilizar de ejemplo el pastor, es una posición correcta con respecto a, por ejemplo, supongamos que el pastor no apoya el matrimonio gay, pero resulta que usted está en una posición donde usted como cristiano acepta el matrimonio gay, y sabemos que hay cristianos que aceptan el matrimonio gay. Entonces, no necesariamente porque usted esté en desacuerdo con la política que está tomando, la posición que está tomando ese pastor, eso quiere decir que usted tiene razón o no razón de irse de la iglesia. Si usted lo ve como lo estamos explicando, ese pastor está tomando una posición porque lo que él ha leído en la Biblia le dice que él no puede votar por un candidato que apruebe el matrimonio gay, en ese sentido. Y el matrimonio gay es un ejemplo de tantas cosas, pero si usted se encuentra, todos tenemos esa responsabilidad individual de saber qué es lo que dice realmente la palabra del Señor. Y de hecho, ahorita hay muchas maneras sofisticadas desde el punto de vista teológico para defender, por ejemplo, estamos utilizando solamente el ejemplo, pero es mucho, para defender el matrimonio igualitario entre el mismo sexo. Y hay formas donde, si usted no está amolado en las cosas del Señor, se lo van a comer. ¿Por qué? Porque una vez que destruyen su fundamento bíblico, ya ahí sigue su inclinación política. Entonces, es importante que no vea necesariamente la posición política de la iglesia como algo inherente malo porque es simplemente política. No. ¿Será que esa posición política que están tomando está basada en la iglesia y está basada en la Biblia? Y ahí es donde entra el debate, donde muchas personas se vuelven reacias, y de hecho actualmente en este país, Venezuela, donde se está siendo grabado este programa, hay ideologías que simplemente no están por ningún lado en la Biblia, y de hecho la Biblia los condena. Hay vamos a dibujarlo de esta manera. Hay reacciones que provocan el gobierno, que son reacciones en las personas que no son para nada conforme a lo que debería ser de la Biblia. Sí. Es decir, la respuesta de la población tiene que ser una respuesta que refleje lo que está arriba. Y vemos cómo actualmente... Que refleje lo que dice Dios. Que refleje... Exacto, ¿no? Pero la respuesta del pueblo es como el dicho ese que dice... el pueblo es gobernado... ¿Cómo dice el dicho? Los pueblos tienen el gobierno que se merece. Precisamente por eso. Porque la ideología que puso a ese gobierno ahí influye mucho va a influir y es influir al mismo tiempo por su fundamento doctrinal bíblico. Ahí hay algo bien interesante. El tener identidad como cristiano es sumamente importante a la hora de tener algún tipo de inclinación política. Y como tú bien referías, de repente es el pastor el que tiene una posición política, y eso entonces lo traspolan a que toda la congregación tiene esa posición política. Y eso puede ser verdad, pero también puede ser una verdad a media, o sea que es falso.
No necesariamente porque un pastor o porque un apóstol o porque el líder tenga una posición X con respecto a la política, no significa que la iglesia como cuerpo tenga esa posición. Y entonces ahí donde viene, ahí donde viene un punto bien interesante. Mira, la iglesia forma parte de la comunidad en una ciudad. La iglesia y yo pienso que es una parte fundamental dentro de la estructura de una sociedad. Es decir, la iglesia no está desarticulada de la sociedad porque forma parte de ella. La iglesia como un organismo vivo en un lugar tiene una influencia sobre la comunidad. Y es importante mirarlo así porque tenemos que irnos entonces a la célula fundamental de la sociedad, que por concepto sociológico es la familia. ¿Sí? Pero escuche algo, la familia tiene un génesis o un punto mucho más profundo en cuanto a darle carácter a esa familia, y es cada uno de esos individuos que forman parte de esa familia. Y si nos vamos al elemento más básico, que la iglesia es cada uno de ellos y que juntos forman una comunidad, entonces tenemos un serio problema, y tú bien lo decías ahora. ¿Qué es lo que está realmente gobernando a la iglesia? ¿Cuáles son los fundamentos que usted tiene en cuanto a la doctrina de la iglesia cristiana que está escrita en ese libro llamado Biblia? ¿Cuáles son los principios, los valores morales, espirituales, lo ético que está escrito en la Biblia y que pueden o no comulgar con lo que la política de los otros, de la comunidad o del Estado, está tratando de darnos a entender como una vía, como un mecanismo para poder establecer a lo mejor leyes o a lo mejor algún beneficio para la comunidad? Entonces, aquí es donde viene la situación bien grave. Escuche, las políticas o la política es un proceso, ya no es tan fácil definirlo como era antes. Yo veo que definir política era como que mucho más fácil antes. Pero yo veo ahora que es como un poquito más complejo, porque es un proceso en donde todos los miembros de una comunidad forman parte de ese todo, para que a la final el Estado sea la que dé respuesta a los problemas sociales. Entonces fíjate en donde la iglesia forma parte de las políticas dentro de una comunidad, porque nosotros como iglesia damos respuestas a la comunidad. Nosotros como iglesia damos respuesta a la sociedad. Ahora, parcializarnos por una corriente política, que bien tú decías, que vaya en contra de los estándares, en contra de los principios morales, espirituales y éticos de la Escritura, eso es una situación bien difícil y bien álgida, en donde cada uno de nosotros tiene que tener un poquito de sindéresis. Es decir, ¿cómo yo llamándome cristiano? ¿Cómo es que yo llamándome a lo mejor, no sé, apóstol, pastor, evangelista, maestro, o simplemente un creyente en el Señor, yo voy a ser copartícipe de alguien que esté haciendo política, que está a favor de la homosexualidad o a favor del aborto o a favor de alguna de estas cosas? Un partido político corrupto. Pues, fíjate ahora en Alemania hay partidos que están promoviendo la pedofilia. Claro. Entonces, vaya, espérese un segundito. Usted se va a ir de una iglesia porque como usted ve bien la pedofilia, entonces usted se va a ir de esa congregación o de esa iglesia, usted está en contra del pastor o de los líderes porque allí no están a favor de la pedofilia. Entonces, mire, búsqueme en la Escritura si eso es cónsono con la santidad de Dios, de que desde el punto de vista de la sexualidad, usted tenga que poner en ese contexto a un niño para que tenga sexo con los adultos. Yo creo que usted no. O por ejemplo, lo de las drogas. Mira, sí. yo te digo una cosa, Adrián. Estamos hablando tanto de el COVID-19 y estamos pasando por una experiencia a nivel mundial sobre la pandemia. Y lo hemos conversado otras veces, que tenemos rato luchando con otras pandemias y no le hemos parado mucho. Claro, es un camuflaje, porque tenemos rato con la pandemia de la droga. Y hay partidos políticos y hay políticos y hay movimientos políticos que están a favor de las drogas.
a favor de la legalización de la droga, a favor de la legalización del aborto, a favor de la adopción de niños. Me gustó muchísimo. Ya, pero ¿qué tiene malo que adopten niños? No, porque hablar de adopción de niños por parte de padres del mismo género. De padres del mismo género. Me gustó mucho la decisión de un juez en Estados Unidos en donde le negó la adopción de un niño a personas del mismo sexo, del mismo género, porque él dijo, no, la ley dice que el niño tiene el derecho de escoger a sus padres en el sentido de quiénes son los que me van a mí a dar ese tipo de paternidad. Claro, los oyentes que nos están, que están en este momento sintonizando, aquí no vamos a entrar en el debate de por qué creemos que está mal de que un padre, de que dos papás, ambos varones o ambas mujeres, adopten a un niño. Las implicaciones, bueno, no las podemos hablar acá, pero el punto sí es de que se tiende a desvincular o mejor dicho, se tiende a manifestar, vamos a decirlo así, se manifiesta tu doctrina con la doctrina política y una de las dos es la que va a predominar. Tienes que soltar una de las dos. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir que le va a servir a Dios, pero le va a servir también al sistema político contrario al de Dios. Exacto. No me puedes decir que, bueno, yo estoy a favor de tal cosa. Yo tengo un fundamento teológico, bíblico, vamos a decir así, por ejemplo, reformador. Y resulta que estás a favor del matrimonio gay. Estamos utilizando el matrimonio gay como un ejemplo. Obviamente, nosotros no somos homofóbicos ni nada de eso. No. Nosotros amamos a la comunidad gay en el sentido de que los amamos como personas. Pero obviamente no compartimos su idea, pero lo amamos como personas. Exacto, y muchas veces de hecho, este es un tema caliente en Estados Unidos. Bueno, ¿será que el gobierno debería meterse en legalizar o no legalizar el matrimonio gay? Hay grupos cristianos donde no están a favor no están a favor de la homosexualidad, pero están a favor de que el gobierno no se meta en si la pareja quiere casarse o no. ¿Por qué? Porque básicamente la idea detrás del asunto es bueno, ¿será que esa pareja, o sea, yo no puedo obligar a una persona a no pecar? Llega un momento donde yo no legalizo algunas cosas para evitar el pecado, pero hay cosas donde, como por ejemplo, oye, mientras más me dicen que no lo haga, más lo hago. Más lo voy a hacer. Entonces, o sea, es un tema caliente porque hay unos hermanos que dicen, no, deberíamos prohibir que el matrimonio gay, y yo lo entiendo y yo aceptaría esa opción, pues. Pero en el caso de la política, usted se puede dar cuenta como, por ejemplo, cosas así puede hacer que una persona, por alguna opinión que ellos tengan, que se suman, porque esto del matrimonio gay puede sumarse a muchas otras cosas, pero eso es simplemente la punta del iceberg. Porque hay muchas cosas que están detrás de esas políticas. Hay muchas cosas que están detrás de la política que se van a oponer en algún momento a las enseñanzas bíblicas. Exacto. Y la idea es que no se ponga. ¿Cómo yo como cristiano, como un practicante del cristianismo, yo voy a apoyar las políticas de un movimiento X que éticamente es total y absolutamente opuesto a los de Dios? Donde todo el mundo sabe que son... Por ejemplo, ¿cómo vamos a seguir apoyando a los políticos corruptos? ¿Cómo vamos a seguir apoyando al partido político que tiene de pronto a lo mejor tendrá las muy buenas intenciones, pero en la práctica vemos todo lo contrario? Entonces, por lo menos, ¿cómo puedes elegir un partido eso? Que es como... Hay personas que dicen, bueno, Adrián, no hay partido político que no sea corrupto, todos son corruptos. Sí, es cierto. Bueno, pero busca el que sea menos descarado, pues. Sí, es cierto. Es que el problema en sí, el partido político... Siempre va algo que no te gusta del partido. Claro, el partido político siempre de pronto va a tener un grupo de personas o parte de la población de esa... podrida. Sí, siempre va a estar. Es más,
Desde la perspectiva del origen de la política, se supone que se agrupan es para resolver los problemas de la comunidad y que van a prestarle un servicio a la comunidad y que la comunidad indudablemente les confía el poder del pueblo sobre ellos para que hagan políticas de Estado de manera que el pueblo sea el que reciba el beneficio. El asunto es que en la práctica nosotros vemos que eso dista mucho de la realidad. Entonces, si nos vamos a la Escritura y nos vamos a la Biblia nos enseña a nosotros que cuando vemos, por ejemplo, a un Jesús reinando y estableciendo modos de beneficio del pueblo, el beneficio de todos los que están bajo dentro del reinado, dentro de sus súbditos, es lo mejor de lo mejor para la gente. Entonces, cuando usted se coloca en alguna de esas posiciones de defender a un partido político o no, usted lo que tiene que mirar es, ¿está acorde con las normas y las leyes? Claro, está acorde con lo que... Porque hay mucha gente que en nombre del cristianismo está haciendo política. Pero nosotros sabemos que de pronto en el fondo hay ilegitimidad de origen. No es legítimo. El origen de eso no está de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Entonces, ¿cómo hacer política? Sí, allí algo interesante que, por ejemplo, el escritor del artículo dice que hay un pastor llamado Dario Silva que dice: debemos cristianizar la política sin politizar el cristianismo. Se entiende el gesto detrás de eso, porque la idea es que, vea, supóngase usted, yo estaría bien, yo estaría contento, o no contento, pero por lo menos no estaría tan antagonista con un pastor que apoya un partido político que yo no apoyo, pero no me ideologiza. ¿Se dice? Sí, ideologizar. Y no me ideologiza, o no me indoctrina su punto de vista político. Tú eres, vamos a utilizar un ejemplo un poquito, vamos a suponer que estamos en Estados Unidos. Mira, yo soy conservador y el otro es demócrata. O republicano y el otro es demócrata. Mi pastor es demócrata y yo soy republicano. Si él no impregna sus políticas en su predicación, chévere. Pero ¿sabes que eso es difícil? Porque se supone que el límite. ¿Sabes por qué es difícil? Porque tu inclinación política depende de cómo es tu doctrina bíblica. A lo mejor tú dices, mira, vale, es como dirían ellos, de izquierda a centro izquierda, por ahí. Oye, no es tan grave, pero, pero entiende a la gente. Dígame ahora con ese rollo que si derecha, que si centro derecha, que si extrema derecha, sí, que exacto. si está en el centro, si está a la izquierda, la ultra izquierda, derecha. Bueno, y entre esos están sus nombres, que si son los neoliberales, que si son los federalistas, que si son... Hay un montón de cosas, pero la idea es que si en su iglesia su pastor no impregna su posición política y no se la impone a usted, chévere. Y siempre y cuando esa posición política no niegue la palabra del Señor, bien. Por ejemplo, hay veces donde es mucho más complicado elegir un punto de vista porque usted no tiene una posición fundamentada en la Biblia. Por supuesto se va a encontrar confundido a quien elijo porque usted no tiene un fundamento bíblico sólido. Mira, hay muchos políticos que saben que el cristianismo es así tal cual como dice la Biblia. Esto es la verdad, esto es vida, esto es camino a Dios. Entonces tratan de lavarse su carota de las tortas que han puesto con el cristianismo. Entonces fíjate cómo dice este escritor acá: debemos de cristianizar la política. Ya va, voy a parar allí. Oiga, dígame una cosa, ¿usted prefiere políticos cristianos o usted prefiere cristianos políticos? Y es bien importante esto, porque si usted va a definir esa frase o usted va a utilizar esa frase que debemos de cristianizar a la política, usted tiene que ver primero a ver si lo que usted va a tratar de cristianizar es cristianizable. Porque mire, cuando usted tiene un cáncer en un lugar, ese cáncer hay que extirparlo. Usted no va a tratar de mejorar el cáncer, usted tiene que quitar el cáncer de allí. Ve que ahí están diciendo, pero él dice allí política, no políticos. O sea, me imagino que pero es que no se puede hablar de política sin meterte con el político. No, pero o sea, el asunto es, de lo que yo estoy entendiendo acá, es que
Porque él dice allí sin politizar el cristianismo. Es imposible separar al político de la política. Es decir, es imposible quitarlo, porque es que el punto de álgido, y yo creo que el epicentro de esto es la persona, es decir, su ideología, su forma de pensamiento, su madurez, qué tiene la persona en su carácter. Yo pienso, es decir, que hay que irse a lo profundo. Entonces, claro, como yo te decía al principio, ¿qué es lo que yo prefiero? Un cristiano político. Pero mira, tengo a un cristiano, ha sido formado dentro del cristianismo, está maduro en el cristianismo, tiene claro las ideas, la doctrina, las normas, tiene claro lo ético, tiene claro la moral cristiana, tiene claro los principios del Señor, tiene claro cómo se maneja el evangelio del reino. Si ese cristiano lo tiene claro, entonces él pudiera ir a hacer política. Sí, pero la idea de esto es cómo afecta esto la partida de la persona de la iglesia, cómo afecta esto, o sea, el hecho de que el político vaya que el cristiano vaya a la política o no vaya, yo pienso que no deberíamos meternos tanto por ahí, porque sabemos que eso es cierto. O sea, sabemos que la persona que está en la política debería ser una persona que sea de por sí cristiana, o que por lo menos tenga fundamentos cristianos y los ponga en práctica en su política. Pero el asunto es cuando el problema no es tanto que él vaya a la política, ese no es el problema. El problema con respecto al tema que estamos hablando es que haga que esa política o esa posición política de la persona, del pastor, haga que la oveja se vaya. O sea, el tema no es tanto de que existan, que si cristianizamos a la política en el sentido de que vamos a lanzarnos para candidato, no. O sea, aquí el punto más que todo es si esa posición que está tomando el pastor me va a afectar mi alma en cierta forma. Tenemos ejemplos de personas, pastores, que se han lanzado a una carrera política y resulta que tienen demasiados cables pelados desde el punto de vista del Señor. Donde están asociados donde tu imagen como pastor está asociada a corrupción, está asociada a tráfico, está asociada a muchas cosas. Y por supuesto, dejas en mal primero tu congregación, dejas en mal el evangelio, y eso hace que yo no soy evangélico porque ve cómo son esos evangélicos, veo donde están metidos en la política, y ahí es cuando el asunto de la política influye en que tú te vayas de la iglesia, y aún peor que te vayas del evangelio. Es que mira, él dice allí, conocer la política es una responsabilidad del creyente, pues un buen cristiano es un buen ciudadano. Pero no podemos olvidarnos que el pastor es un ciudadano. Claro. Y no podemos olvidarnos que esos ciudadanos que están allí deben de recibir lo mejor como punto de referencia acerca del cristianismo. Pero ahí es decir, no es cierto, no es de todo cierto de que todas las iglesias están influenciadas políticamente por un pastor que tiene una corriente de X. Lo que sí yo estoy viendo allí es que la persona dice, bueno, las corrientes ¿cómo diríamos? La tendencia o la inclinación política de ese pastor se está llevando desde el púlpito hacia los feligreses y están tratando de inducirlo a hacer cosas. Exacto. Y por eso yo pienso que es lo que está mostrando aquí. Y por eso se va. La política del pastor penetra demasiado el mensaje. Entonces, ahí es donde está el que no debe ser. Porque usted no debe... Se vuelve muy evidente tu posición. Es que el púlpito no es para hacer política, ni para política de Estado, ni para políticas a lo mejor internas, ¿no? En cuanto a darle algún tipo de apoyo a un candidato interno dentro del cristianismo. Desde esa perspectiva yo creo que no es el enfoque. Hay otros escenarios, hay otros ambientes en donde a este caso la persona no diga, no, es que están politizando la iglesia, esa iglesia es del partido político A y yo soy del partido político B y yo por lo tanto me voy. O a lo mejor hay quienes son del partido político C, D, hasta la Z, puede ver allí. Lo importante aquí es que las congregaciones
desde el punto de vista doctrinal, no debe de tener una parcialidad política, porque es que la iglesia como tal, el único partido político que tiene la iglesia se llama Jesucristo. Y hay que entender eso, hay que entender el hecho de que a lo mejor usted está en una iglesia donde la mayoría está en una posición política que usted no tiene. Puede estar ese caso. ¿Qué yo le recomiendo a usted, mi hermano? ¿Qué yo le recomiendo? Usted va a tener encontronazos a cada rato con esas personas, porque tienen una doctrina. A lo mejor cuando hablan de religión, chévere, pero cuando comiencen a hablar de política, eso se inflama rápido. Eso se inflama súper rápido. Hay más disensión y división, claro, por hablar de política claro en las congregaciones que el hablar de Cristo. Y eso es en todos lados. Que el hablar, escuche, defienden más al partido como tal político que la misma doctrina del Señor. Y se ofenden mucho más, inclusive. Claro, porque se personaliza, pues, la posición. Y ese es el punto. La iglesia no es un lugar para anidar una política secular, en donde esa política secular contamine la esencia de lo que realmente es la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús no pertenece a ningún partido político. La iglesia de Jesucristo no apoya ningún tipo de corriente humanista o no, secular o no, lo que usted quiera, que vaya en contra de los principios y de los valores del reino. No existe. Eso va a salir solo. Su posición, eso no existe. Su posición política va a emanar naturalmente de su condición espiritual. Eso no tiene otro camino. ¿Por qué? Porque su condición espiritual depende de la doctrina que usted se ha enseñado, de lo que usted se alimenta todos los domingos. No voy a decir que se encuentre usted en una iglesia donde le enseñen más política que evangelio, o que cada vez que puedan le muestran es la imagen política de alguien. Y el problema es que si usted se va a ir de la iglesia, que sea por una razón de peso espiritual, es decir, que lo que se esté enseñando allí, que emana de la política, influye en su doctrina, en la doctrina del Señor. Si por supuesto comienzan a enseñar que el aborto está bien, y eso se lo meten por todos lados, el aborto, y si por ejemplo empiezan a es que miren, ya de por sí, yo comienzo a dudar de mi pastor cuando yo veo que apoya una posición política donde tiene demasiada mala fama esa política, donde las personas que representan esa política son personas que no son de testimonio. Es que yo comenzaría a dudar de mi pastor. De alguna manera validan la iniquidad. Exacto. ¿Cómo tú vas a validar la iniquidad? Entonces, es decir, que cualquier líder, llámalo pastor o llámalo apóstol, como tú quieras, así sea un arzobispo, lo que sea, si tú vas a validar la iniquidad y si tú estás tratando de banalizar la iniquidad, vaya, usted no es cristiano. ¿El consejo cuál sería? El consejo sería a los pastores, o la sugerencia, la sugerencia, porque obviamente a lo mejor diría, bueno, ¿quién es este para darme consejo a mí? Pero la sugerencia sería, si usted tiene una posición política que usted se ha dado cuenta de que es de alguna forma controversial, trate de no enfocarse, o sea, su posición política, guárdesela para usted. Trate de enseñar al Señor Jesucristo en la iglesia, trate de enseñar el evangelio. No hay por qué mencionar nombres de personas de un partido político en la iglesia, ni siquiera asomar los nombres. No tiene por qué mencionar ni el nombre del partido político. De hecho, porque es que se presta confusión. Y en el caso de que usted vaya a mencionar algo que sea solamente para emitir un juicio sobre algo que esté relacionado con la doctrina que se enseña. Vamos a lo simple, vamos a lo pragmático, porque ya estamos sobre el tiempo. Quería dar la sugerencia al hermano. Ok, dale. Bueno, con respecto al hermano que está en la iglesia, que está allí entre esa duda, oye, no puedo seguir en esto, acérquese al pastor, acérquese a la autoridad, dígale, mire, mi hermano,
con respecto a esto. ¿Por qué usted opina de esto desde el punto de vista bíblico? No sé qué, esto y esto y esto y esto. Y trate de hacerle ver al pastor de que no está bien, de que se mencione, que no se mencione la política desde por lo menos de forma descarada, como lo acabo de mencionar nombre de partidos políticos, nombre de personas, porque no tiene sentido, porque no apoya nada al mensaje. Si se supone que es un mensaje que viene del Señor, no hay necesidad de que en una prédica donde tiene que ser glorificado Dios salga el nombre de un impío o salga el nombre de un político. Así sea cristiano. Así sea cristiano, porque eso no tiene, porque no se supone que no tiene por qué haber plataforma para eso. Si usted quiere... Hay otros escenarios. Sí, exacto, hay otros escenarios para eso, pero la iglesia es un sitio donde las personas van a refrescarse. No, resulta que usted va para una iglesia y en vez de refrescarse el espíritu, le zumban un nombre de un político, o le zumban una idea política. Entonces el hermano busque acercarse al pastor, trate de hablar con él varias veces, porque obviamente a lo mejor el pastor, si lo acepta la primera vez, chévere, pero hágale ver al pastor y debata con ellos, con su pastor y con sus autoridades, tome unas sesiones para que le explique por qué él cree en la posición política que él tiene. Usted no puede asumir automáticamente de que su posición política de que la posición política de su pastor es necesariamente o inherentemente errada. Entonces, hable con él, pida una explicación bíblica y bueno, y continúa. Si usted ve que continúa lo mismo y si ve que la ideología política penetra demasiado el mensaje, yo le sugiero que comience a considerar eso, porque va a afectar mucho su vida espiritual, porque normalmente la política refleja la doctrina y se va a encontrar con ese choque. Ahí hay un punto que antes de irnos quiero que usted reflexione. Escúcheme, hablar de política es hablar de ejercicio de poder. Por supuesto. Ok, y estamos hablando de, si hay ejercicio de poder, ejercicio de gobierno. Entonces, yo le voy a dejar nada más esa reflexión. Pregunto, ¿qué es lo que a usted lo gobierna? ¿A usted lo gobiernan los principios establecidos en la Escritura o a usted lo gobiernan los principios establecidos por una política o por un partido político? ¿Cómo no? Nada más reflexiones sobre eso y ahí se lo dejamos y yo creo que seguiremos conversando mañana en la mañana. Exacto, conversamos el día de mañana, seguiremos conversando sobre los temas relacionados específicamente con las partidas de nuestros hermanos de la iglesia. Y queremos que nos sigan sintonizando, queremos que comenten en este video si nos está viendo por YouTube, comparta en Facebook, comparta en Instagram, comparta en Twitter estos videos, comparta estos audios y recuerden, mañana conversaremos, mañana en la mañana.